Cuando entre la impudicia de los hombres te sientas, cuando en tu pecho el odio desate sus tormentas, cuando todo te niegue y te insulte el orgullo, levántate. Levántate y exige que te den lo que es tuyo. Si te estrujan la vida, si te infaman el hecho, si te pagan la vida con mezquino mendrugo, no envilezcas de miedo soportando al verdugo. No lamas como un perro la mano que te ata. Haz pedazos los grillos y si te asedian, mátale. No, hermanos, hijo de un sistema infértil que nos procreó y nos dio el martirio del mercado. Vamos a levantarnos, pa' que respeten vida digna y aparezca plusvalía en el salario. Puta, ese patrón ya se pasa de bribón, está aduciendo y está queriendo que edifique su mansión. Está riendo y evadiendo los impuestos de salón, que despierten ya los barrios y no compres como wow. Siempre estos orates adheridos a su blog, buscando organización, acción y lucha interior. Hoy es el momento, vale la pena un intento, el prudente paso lento, pero todos salen su reto. Bueno, me da mucho gusto estar con los compañeros de Ostula, que pues se han dado a conocer por defender su derecho a la autonomía, por defender su derecho a la autodefensa, por defender su derecho a la justicia. Por eso el gobierno ha reaccionado de esta manera, y su relato pues es el relato de muchísimas comunidades indígenas en el país que precisamente han recurrido a lo que tienen las comunidades indígenas, que son sus formas de organización tradicional, sus formas de organización comunitaria, sus formas de organización del trabajo sobre la base del techo y sobre la base del servicio a la comunidad, y no para que prevalezca el interés personal, sino el interés de todos los hombres y mujeres, todos los habitantes, en este caso de Ostula. Los compañeros de este semillero me pidieron que de manera breve expusiera algunas de las experiencias de autonomía que se están dando, y quiero decirles que pues ciertamente que si nosotros pudiéramos poner una fecha en el país en donde se inician estos procesos de autonomía, tendríamos que hablar naturalmente del estallido de los compañeros, de los hermanos en el 94, aunque ya antes se habían dado algunas luchas relacionadas con los procesos de autonomía. Si pudiéramos dar algunos acontecimientos que van a desembocar en el 94, pudiéramos referirnos a todo lo que tiene que ver con la concientización, las luchas por la memoria y por la identidad que alrededor de lo que los gobiernos en la península ibérica y los estados en todo el continente americano pretendieron celebrar el genocidio, la invasión, el etnocidio, como el encuentro de dos mundos. Es decir, encontraron un eufemismo para no destacar lo que fue un acto de agresión, lo que fue un acto de barbarie, lo que fue un acto de matanza de millones de personas, y lo que fue un acto de gran despojo de civilizaciones incluso mucho más avanzadas que en su época la de los europeos que vinieron a conquistar estas tierras, que se llamaron, por una casualidad, América. Y en ese sentido yo creo que la contracelebración alrededor del 92, unos años previos a ello, ocasiona, provoca, determina una gran cantidad de procesos y movimientos. Recuerdo que en aquella época nos encontrábamos nosotros en Nicaragua, donde se da una revolución popular y donde
el talón de Aquiles de la revolución fue precisamente el que los dirigentes de esa revolución no tenían una experiencia sobre las cuestiones étnicas, y que precisamente cuando se da una contrarrevolución contra Nicaragua, el frente étnico es aprovechado por las fuerzas de Estados Unidos, pero realmente la Revolución Popular Sandinista enfrenta un desconocimiento notable de su dirigencia y ideas que permearon de carácter eurocéntrico. Yo recuerdo que nos encontrábamos, por ejemplo, en 1980 en lo que fue la costa caribe de Nicaragua, donde llega el comandante guerrillero William Ramírez con toda la magnífica y buena intención de ser el primer representante de la revolución y encontrar con planteamientos que hoy no dudaríamos en calificar de casi de neocolonialistas, y de hablar de que debiera de haber una invasión agrícola de nicaragüenses o allá llamados españoles, abrir la frontera agrícola y proletarizar a los misquitos para que pensaran como revolucionarios, entre comillas. Es decir, planteamientos que a todas luces provocaron un gran enojo de las poblaciones indígenas en la costa caribe de Nicaragua, y que fue muy fácil hacia finales de los años 80, donde se da un episodio terrible en una iglesia morava que da como resultado un proceso contrarrevolucionario apoyado por Estados Unidos, pero con una base real de apoyo de una población de manera legítimamente fundada en contra de un gobierno revolucionario que no entendía el planteamiento étnico, que no, incluso en las calles de la Managua liberada de la dictadura de Somoza se veían pues espectaculares que decían: la costa atlántica, un gigante que despierta, y con toda justeza los costeños decían: ¿cuál gigante que despierta si nunca hemos estado dormidos? Es decir, había un planteamiento eurocéntrico, un planteamiento que no entendía la problemática étnica, que es algo que hemos venido nosotros criticando, planteamientos en donde gentes de muy buena fe no entienden la problemática étnica y quieren englobarla en cuestiones de carácter que nosotros llamamos obrerista, proletarizantes, que no le dan la justa validez a las cuestiones étnicas. Todo esto se venía discutiendo. En el año 84, por fin, el Frente Sandinista entiende lo que son las cuestiones de la autonomía, y en el año 87 se hace una constitución donde finalmente, y después de muchas muertes, incluso gentes que murieron por la autonomía en la zona caribe de Nicaragua, se plantea por primera vez en un país de Centroamérica una constitución en que se define un estatuto de autonomía. Yo creo que en América Latina lo que ocurrió en Nicaragua, un acontecimiento sui generis, porque una revolución popular que no entendía la problemática y que finalmente establece en la Constitución el derecho a la autonomía, fue un acontecimiento que se juntó con lo que de pronto surge como una contracelebración, que fue la campaña de los 500 años de lucha indígena negra y popular. Y esas dos procesos se juntan y viene a ser lo que en Nicaragua se dieron muchas reuniones sobre la autonomía, porque por un lado la rectificación de la dirigencia revolucionaria reconociendo la autonomía, y por el otro lado el proceso de contracelebración dio lugar a que comenzaran a discutirse las cuestiones de la autonomía. Y déjenme decirles que yo, que venía de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde veníamos discutiendo pues la cuestión nacional, todos los planteamientos marxistas de Lenin, de Rosa Luxemburgo,
toda la cuestión de la nación, la cuestión étnica, etcétera, pues tuvimos que estudiar pues las constituciones donde se mencionaban los procesos de autonomía. Por ejemplo, la Constitución española, donde pues en un contexto nada de revolucionario ni mucho menos se reconoce dentro de la legalidad burguesa condiciones de autonomía. Son creo que 17 estatutos en el Estado español donde se reconocen las autonomías. Revisamos las constituciones de lo que era la Unión Soviética en ese momento, la Constitución china, revisamos el caso de Italia, donde hay regiones autónomas, revisamos la Constitución suiza, donde hay regiones autónomas, donde hay estatutos de autonomía, revisamos Yugoslavia, el caso de Yugoslavia. Nos fuimos también a aquellas experiencias indígenas, como en el caso de Panamá con los Cuna, que también habían logrado un cierto proceso de autonomía en los años 30, 40, y bueno, eso contribuyó muchísimo a que dentro de México, previo al 92, se dieran organizaciones que comenzaron a manejar el concepto de autonomía, y así se llamó autonomía. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el 92 Margarito Ruiz, un dirigente de Tojolabal, planteó como diputado una reforma constitucional para introducir un estatuto de autonomía. Y luego vienen por allá los dirigentes de Guerrero, de la campaña de los 500 años, o sea, comienza a discutirse, previo al levantamiento, todo lo que tiene que ver con la autonomía. Y luego el gran debate del artículo 4 constitucional antes de que existiera el 2 constitucional. Estoy hablando, a lo mejor muchos de los jóvenes aquí, estoy hablando de cuando todavía no habían nacido, pero antes del 2 constitucional que se reforma con los acuerdos de San Andrés, que ahora se cumplen 20 años de la firma de los acuerdos de San Andrés, que fue el 16 de febrero del 1996 se forma, son 20 años ya, se reforma la Constitución, pero antes se reforma la Constitución en su artículo 4. ¿Por qué Salinas, el mismo que reforma la Constitución para poder nulificar la propiedad de la tierra ejidal y comunal, asesorado por un antropólogo que se llamaba Arturo Barman? Ahora hasta un premio hay que se llama Arturo Barman. Arturo Barman era asesor de Salinas, ¿verdad? Y ahora hasta un premio hay que se llama Arturo Barman. Bueno, para que vean lo que son las cosas de la academia, ¿no? Se reforma la Constitución del 4 constitucional porque resulta que en 1992, dentro de las festividades de los 500 años, iba a haber la primera reunión de jefes de Estado. ¿En dónde? En México. Entonces Salinas se ve obligado a que por la reunión que iba a haber de los jefes de Estado y del rey de España y de las autoridades de Portugal, etcétera, tenía que haber una reforma de la Constitución para incorporar los derechos de los pueblos indígenas. Pero resulta que en el Congreso no había ningún interés en reformar la Constitución del 4 y estaba en el frigorífero. Y entonces Ennestrosa, que como poeta era un buen priista, él era el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas. Y yo, bueno, uno tiene que confesar sus pecados. Yo fui diputado federal en esa legislatura y hice 3 excitativas que no tienen nada que ver con nada erótico, muchachos, qué mal pensados son. Excitativa es cuando un diputado va y dice excito a la comisión, ya ven que no tiene nada que ver con nada erótico, a que se discuta la reforma del 4 constitucional, que era donde decía una frasecita de 6 líneas que decía la nación mexicana es única e indivisible, porque cuando ven indios dicen estos van a dividir a la nación. Entonces tenían que decir que era única e indivisible, pero está conformada por sus pueblos indígenas.
la ley y no sé qué reconocerá la cultura de los pueblos indígenas en todos los juicios, etcétera, etcétera. Eso era lo que decía el cuarto constitucional. Después de 500 años. Es que en todas las constituciones nunca se reconoció la existencia de los pueblos indígenas. Jamás, ni en la del 24, ni en la del 57, ni en la del 16, se reconocía que México era una nación multiétnica y multicultural y multilingüística. Nunca se había reconocido la existencia de una nación con esas características. Entonces, cuando viene la celebración de los 500 años, Salinas se vio obligado a eso, pero Ennestrosa, que era el presidente, hacía desayuno tras desayuno y ni madres que salía la reforma. Entonces viene un diputado de la oposición a hacer las excitativas y entonces se ven obligados a que salga la excitativa. Y repartían sobrecitos a los diputados para que votaran. Ennestrosa se fue al baño el día de la votación y así fue como salió la reforma del cuarto, con la ayuda de los sobrecitos, donde no había felicitaciones, obviamente, sino había otras cosas de lo que los diputados sí se convencieron de que había que votar por la reforma de Salinas. Yo todavía luché porque hubiera una coma, no por eso me dicen comandante, sino por otras cosas, pero la coma era en los juicios, y yo quería que hubiera una coma, y procedimientos agrarios, se respetará la cultura de los pueblos indígenas. Fíjese la importancia de una coma, porque si se ponía en los juicios, coma y procedimientos agrarios, era en todos los juicios. Si se ponían los juicios y procedimientos agrarios, era solo en los juicios y procedimientos agrarios. No quisieron pues era la época de la presidencia reinal, o sea, la presidencia virreinal, no quisieron que se tocara ni con una coma el decreto de Salinas, y así salió, y así se puso el cuarto constitución. Es la historia de cómo llegaron los indígenas a la Constitución mexicana. Llegaron por la puerta de atrás, ¿no? Sacados con tirabuzón, y el presidente de la comisión, el poeta Ennestrosa, oaxaqueño, en el baño para no votar por esa ley, porque decía que esa ley, que no debían estar los indígenas en la Constitución mexicana. Y lean ustedes los debates que se dieron alrededor del cuarto constitucional, las posiciones de los panistas, etc. Ahí entró la cuestión de los indígenas en la Constitución. Esto fue en 1992. Pero no fue sino hasta la rebelión zapatista que realmente la cuestión de la autonomía cobró forma. ¿Por qué? Porque miren ustedes, yo creo que aquí se empalma lo que fue la reforma del 27 y la llegada a este país de lo que los zapatistas llaman esta tormenta que se nos vino encima. Es decir, lo que ya la reforma del 27 anunciaba. Este gran despojo de lo que aquí mencionaban los compañeros de Ostul, esta gran desposesión, esta gran desterritorialización, esta gran forma de robo que es como otra vez la llegada de la colonia, este gran proceso de recolonización que hace que el 42% del territorio esté concesionada a las mineras. Porque no es solo la minería, lo que los compañeros mencionan, es el hierro que va para la China, es la madera que va para la China, es el ferrocarril. ¿Por qué la agresión contra los Tula? ¿Por qué la agresión? ¿Por qué el punto culminante es la tierra caliente? Pues porque, como lo ha explicado muchas veces Andrés Barreda, a ellos les vale madre el ferrocarril que quiere a fuerzas construir el comandante Ortega, contra viento y marea y violentando todo lo que fue la gran revolución sandinista. Porque ellos ya tienen resuelto el problema de la conexión entre lo que es toda su mercadería que va de Kansas a el puerto Lázaro Cárdenas. Ellos ya tienen su ferrocarril
que llega precisamente a la tierra caliente y que se va y que se mete ahí. Por eso es tan estratégico Michoacán, y por eso la Marina y el Ejército cuidan que todo vaya bien ahí, cuiden que todo esté disciplinado. Por eso este odio contra Ostula, porque Ostula está haciendo una piedra en el zapato, lo diría de otra manera más grosera, está haciendo una piedra en el zapato de lo que es el crimen organizado, que no es otra cosa que el crimen de un Estado criminalizado y metido dentro del narcotráfico. Es decir, no es que el crimen organizado haya penetrado el Estado es el crimen organizado. Ese es el Estado, es un crimen organizado. Es decir, ¿por qué? Pues porque el capitalismo siempre ha sido un crimen organizado. Y hay que ver al crimen organizado como una corporación capitalista más. Véanlo ustedes, quiere territorio, tiene fuerza de trabajo, tiene mercancías, tiene mercados, introduce sus drogas de manera como un supermercado. Yo tuve un pariente que se le dio por vender jabón, y como decía, mira, es que tú vas a fracasar como fracasó mi pariente, porque para poder entrar en un mercado tú tienes que vender el jabón 100 a un precio muy bajo, luego le vas subiendo. Es lo mismo que las drogas. O sea, ellos inundan un mercado a un precio barato para luego subirlo. Sí, y el negocio es redondo, ¿por qué? Porque el que más gana con la droga es Estados Unidos. Porque los que siembran la amapola y la marihuana, y los que la reparten, los burros, los halcones, los hitmans, los que matan, esos ganan un poquito. El 70% de las ganancias, se calcula, va a parar a Estados Unidos. Y la mercancía que más da no es la droga, la mercancía que más da son las armas. Son las armas. Y ahí está toda la fuerza de trabajo, y ahí están los niños y los órganos, y ahí están los migrantes, y ahí está todo eso, que está perfectamente bien aceptado y organizado. Y el cártel más organizado y grande del mundo se llama DEA, y todas sus conexiones locales aquí en México y en el mundo entero. Entonces, las autonomías vienen como anillo al dedo, porque de todos los sectores que de que se instala el neoliberalismo a la fecha, que son destruidos, como fue destruido el sindicato, como fue destruidos todos los gremios, como fueron destruidos todas las organizaciones en nuestras universidades con el puntillismo y el extractivismo académico y la competencia, como fueron destruidos todos los colectivos, resulta que los pueblos indígenas tenían una organización que como anillo al dedo iba a dar para poder organizarse. Es decir, no es que los compañeros indígenas tengan una especie de esencia metafísica, no, es que la forma de organización comunitaria es el único instrumento que sirve para luchar contra el crimen organizado y contra el capitalismo con éxito. Porque la comunidad es la única forma que tenemos los seres humanos para luchar contra el capitalismo. Y por eso es que el ejército estadounidense tiene a un tipo que es un coronel, que se llama Demarest, que es un coronel, teniente coronel del ejército de Estados Unidos, ahora PhD en geografía, que su única tesis, y escribe libros sobre eso, es que la propiedad colectiva de la tierra es la matriz del crimen y de la insurgencia. Esa es su tesis, y tiene libros sobre eso. Y por eso están con el proyecto ese de México indígena. Y por eso andan con los proyectos de las expediciones Bauman en Centroamérica, ahora en Honduras y ahora en Costa Rica. Y por eso andan en las universidades como la de San Luis Potosí. Y por eso andan en estas universidades dando lana para que estudien minería. Y por eso andan en todos lados alquilando cerebros para que le ayuden a la ingeniería de conflictos a las mineras. Y por eso andan alquilando antropólogos y geógrafos y psicólogos para que ayuden a la contrainsurgencia. Porque esta forma de organización es imbatible. Porque esa es la que les hace hecho frente.
porque hemos fracasado en los sindicatos, porque hemos fracasado en los partidos, pero resulta que los pueblos indígenas no han fracasado, y ahí tenemos 5 años celebrando en Cherán, que fuimos a celebrar en Cherán, y ahí está Ostula, que con todo lo que han hecho y con todos los muertos y con toda esta cobardía que hasta niños matan, no han podido derrotar a los compañeros, y ahí los tienen dando vueltas alrededor de sus presos y de sus muertos, pero no los han podido derrotar. Y ahí están los huicholes también organizados de manera más sigilosa, y ahí están los pueblos indígenas dando muestras y diciéndonos, y ahí están los zapatistas que lo que dicen y repiten y vuelven a repetirnos en la escuela y en cuanto a evento hay, organízase, ¿y ustedes qué? Y hablándonos de que tenemos que ser los vigías, de que no tenemos que estar repitiendo fórmulas y de que no tenemos que estar dando otra vez las muestras de un pensamiento cansado y tutelado, y de que tenemos que estar no enseñando nada, sino solamente pensando y ya, carajo, dejándonos de fórmulas y de cosas y diciendo, vamos con los compañeros, con los pueblos indígenas que nos están dando muestras, y que no solamente ellos, también están dando muestras los compañeros del Kurdistán, y nos están dando muestras muchísimos pueblos que están resistiendo. ¿Con qué? Con organización, con colectivismo, con comunidad, que podemos hacer en un espacio como este, en un espacio como el de ellos, pero claro, tenemos que vencer al capitalismo, y el vencimiento del capitalismo es a base de disciplina, a base de entrega, a base de compromiso, a base de para todos todo y para nosotros nada. Muchas gracias. No sé si fue una pregunta. Bueno, las leyes han sido reformadas para beneficiar a la entrada del capital y para la represión. O sea, por ejemplo, la ley del terrorismo, aquí no se ha cometido nunca un acto de terrorismo y tenemos una ley contra el terrorismo, pero no hay una ley contra el terrorismo de Estado, que es el terrorismo más peligroso y más letal que existe en el mundo entero, y no hay una ley contra el terrorismo de Estado, ¿verdad? No existe, que yo sepa, una ley que, tipificado el terrorismo de Estado, no lo hay. No hay un marco jurídico contra el terrorismo de Estado. Y sin embargo se aplica aquí el terrorismo de Estado y se aplica en Colombia el terrorismo de Estado. La cuestión ahora de Peña Nieto, que no es más que la ley Atenco, pues, de suspensión de las garantías. De hecho, ¿qué garantías? Pues, ¿cuáles son las garantías? Yo creo que evidentemente que las mineras, sobre todo, son los de los grupos más delincuenciales que existen en el capitalismo corporativo, porque incluso ellos tienen lo que mencioné antes, lo que llaman la ingeniería de conflictos. Ellos tienen abogados, y después de los abogados siguen los sicarios. ¿No? Lo vimos, por ejemplo, cuando detuvimos la mina en Morelos, la Esperanza Silva. Ahí la logramos detener, no se abrió la mina, ahí es cerca de Xochicalco, porque pudimos hacer un amplio abanico de intereses de ecologistas, Instituto Nacional de Antropología e Historia, grupos de las comunidades cercanas ahí, pero ellos habían en Tetlama, que es una de las cosas de la ingeniería de conflictos, dividir a las comunidades. Ofrecen empleos los más bajos, ¿no?, de peones, cooptan a los comuneros, les dan unas camionetas, etcétera, regalan algunas cosas, generalmente a las escuelas, y todo eso le llaman ingeniería del conflicto. Pero la ingeniería del conflicto tiene una parte que es la parte ya delincuencial, que es matar dirigentes, utilizan a las propias policías como grupos de sicarios, o sea, hay toda una serie de elementos que nos llevan a hablar sobre todo las canadienses,
que son grupos delincuenciales corporativos. Es decir, por eso la frontera entre lo que podría ser el mundo corporativo de cuello blanco y el mundo corporativo del sicariato, pues es muy leve, ¿no? Cuando nosotros decimos que el crimen organizado y en los estados y las corporaciones es una y la misma cosa, no es ninguna exageración, ¿no? Yo veo que algunos se rieron cuando dije eso, pero es que es una y la misma cosa. Bueno, la ENA es de quien la trabaja. Y yo creo que ahí los estudiantes y los profesores de la izquierda pues tienen mucho que decir y que trabajar. La escuela siempre está en todas las luchas, desde que tengo uso de memoria política, que ya saben, hace muchos años, y aún en esa época que eran los magníficos, nosotros les dijimos los magníficos, ya cuando se formó ese grupo ya eran criticados por nosotros. Nosotros estábamos en un grupo que era el grupo de los viernes y que formamos no una antropología crítica, sino una antropología militante. Ya criticábamos a Bonfil y criticaba, bueno, Bonfil fue mi maestro y yo lo critiqué por su proyecto el proyecto de etnolingüística, porque para nosotros nos pareció que él había entrado dentro de un proyecto de tipo estatista cuando llevó a dirigentes indígenas a estudiar a Pátzcuaro, y ahí separándolos de sus comunidades. Cuando a nosotros nos tocó estar en la dirección de la Escuela Nacional de Antropología, nosotros formamos una licenciatura, no algo que se le vino a Bonfil de la cabeza, esto de licenciatura de etnolingüística, que no existía. No había una licenciatura de etnolingüística. Nosotros hicimos una licenciatura de antropología social con los maestros de la 22, de la sección 22 en Oaxaca, y no los separamos de las comunidades, sino que les dábamos clase cada fin de semana, intensivas, cada vacaciones y todo, y así logramos nosotros tener una licenciatura en Oaxaca de maestros. Esa fue la crítica positiva que hicimos a Bonfil, o sea, que era la cuestión de la antropología militante, no la antropología crítica, sino la antropología militante. Ahí estaba Barman, pero Barman siempre estuvo en contra. Por ejemplo, cuando hicimos el estudio sobre el Instituto Lingüístico de Verano, Barman estaba en contra de que denunciáramos al gobierno de México, porque no solo era el Instituto Lingüístico de Verano, era el gobierno de México que pagaba las frecuencias de los lingüistas gringos. Y el Instituto Lingüístico de Verano era una cobertura de una serie de prácticas que incluían la inteligencia militar. Por ejemplo, le decían al mejor nadador de una comunidad, le decían: ¿cómo atraviesas un río en época de crecidas? Y decía: bueno, pues agarramos una cuerda, el mejor nadador pone una cuerda y nos colgamos de así, de la cuerda. A ver, hagan eso. Filmaban eso y luego los Rambos iban y repetían lo que los indígenas hacían para cruzar un río en época de crecidas. Y así era el lingüístico de verano. Y estudiaban la etnobotánica. ¿Qué hacen si te pica una víbora? ¿Cómo le haces? Pues agarro esta. Y filmaban ellos que usaban los indígenas para curarse una picadura. Nosotros lo estudiamos allá en Yaxaquintelá, donde tenían ellos una cosa que le llaman campo de sobrevivencia en la selva, los lingüistas. ¿Qué tenía que hacer en los lingüistas en un campo de sobrevivencia en la selva? ¿Qué tenía eso que ver con la lingüística y con los misioneros y con la traducción de la Biblia? Era un campo de contrainsurgencia el que tenían los cabrones no lingüistas. Entonces, por eso es que en la escuela siempre ha habido de todo. Basta ver lo que premian luego en los premios SINA, que luego premian que si yo respeto mucho a mis colegas que estudian que si la ceremonia de no sé qué y que si no sé cuánto. El país está cayendo a pedazos y hay quien estudia que la ceremonia de la toma de la novia, que no sé qué y que no sé cuánto. Y que fue como cuando en Nicaragua que comenzaba la alfabetización y había una señora
que estaba estudiando la tradición bohemia del barroco. No, oye, carajo, el país en plena efervescencia con la dictadura de Somoza, luchando todo el mundo, ya viene la alfabetización, y la señora seguía estudiando el barroco del siglo XVII, no sé qué y no sé cuál. Vete los premios SINA. Yo dije, coño carajo, ¿por qué no hay un estudio sobre la violencia contra las mujeres y no sé qué? O ¿por qué no hay un estudio sobre la paramilitarización en Ostula? ¿Por qué no premian a los antropólogos que están estudiando la guerra social? ¿O por qué no están premiando a las que están estudiando las expediciones Bauman? ¿Por qué premian esas cositas light, así que no, que sí, que no sé qué? Que... Bueno, compañeras, compañeros, yo me tengo que ir, entonces yo les agradezco mucho la invitación, pero tengo una terrible tarea. Es una cosa muy privada, pero con una nieta de 11 años no se discute nada, se obedece. Entonces, con permiso, y me tengo que retirar. Muchas gracias. Fire.